La pobreza en el tercer trimestre de 2025 cayó a 26,9%, menos de 30%. Y esto significa una caída de más de 21 puntos porcentuales desde el máximo que tuvo la pobreza, que fue en el primer semestre de 2024, donde se ubicaba en casi 53%. Y la pregunta que vamos a responder en este video es: bueno, si tanto bajó la pobreza, ¿por qué no se nota esa caída tan abrupta en la calle? No pareciera como que, por ejemplo, la mitad de la gente que vivía en la calle haya de repente encontrado un techo bajo el cual vivir. Tal vez hay alguna manipulación estadística, tal vez la medición de la pobreza no es tan buena. Esto a su vez está relacionado con cómo se mide la inflación, que hubo discusiones en estos últimos días sobre si el gobierno está midiendo bien la inflación o no. Bueno, vamos a aclarar todas las dudas. Rápidamente, hablando un poquito sobre el contexto, resulta que el INDEC mide la pobreza de manera semestral, o sea, la mide cada 6 meses. Sin embargo, los datos del último semestre de 2025, o sea, de los últimos 6 meses de 2025, todavía no lo tenemos. El último dato del INDEC que tenemos es de los primeros 6 meses de 2025, donde la pobreza estaba en 31%. Pero el Ministerio de Capital Humano lo que hace es realizar estimaciones de la pobreza por trimestres, o sea, cuando todavía no tenemos el dato del INDEC del semestre entero, o sea, de los últimos 6 meses del año, lo que hace es el Ministerio de Capital Humano darte un dato para el tercer trimestre, o sea, sería julio-septiembre de 2025. Y el dato de pobreza de julio a septiembre de 2025 dio 26,9%. Sin embargo, a mucha gente, bueno, le parece un descenso muy pronunciado, y sobre todo teniendo en cuenta que venimos de tener 53% de pobreza, que de repente esté en casi la mitad, bueno, tal vez no refleja tanto la realidad. Y al momento de responder esta pregunta tenemos varias discusiones. Antes que nada hay que aclarar que el punto máximo de pobreza del 53% se dio solamente durante un semestre, que fue el semestre del ajuste, o el semestre donde más fuerte se dio el ajuste que hizo Milei cuando llegó, pero en realidad la pobreza estaba mucho más cerca de 40 cuando asumió el presidente, 41%, con lo que en realidad el 53% de pobreza fue algo más transitorio. La economía argentina estuvo mucho más tiempo rondando el 40% de pobreza, o el 30 y mucho, con lo que el descenso sería más desde esos puntos y no tanto desde el 53. Pero otra cuestión importante sobre cómo son las mediciones de la pobreza es que el INDEC y en todo el mundo se mide la pobreza de una forma distinta a la que nosotros entendemos la pobreza. Nosotros entendemos la pobreza o la riqueza como un stock, o sea, como la cantidad de cosas que tiene alguien. Si alguien tiene muchas cosas, bueno, se supone que es rico. Si tiene pocas cosas, se supone que es pobre. Si tenés un montón de propiedades y un montón de acciones y qué sé yo, bueno, se supone que sos rico. Si ni siquiera tenés un techo bajo el cual vivir, bueno, se supone que sos pobre porque tenés pocas cosas, tenés poca riqueza. Sin embargo, la pobreza no se mide así en ningún lugar del mundo. La pobreza no se mide por stock, por las cosas que tenés, sino que se mide por un flujo, que es tu salario o tus ingresos en realidad. La pobreza se mide de tal forma que estima la cantidad de plata que vos tendrías que gastar por mes para no ser pobre, y luego compara eso con tu salario. Entonces, si tu salario da por encima de esa canasta, no sos pobre. Si da por debajo, sos pobre. Y esta medición lo que tiene es que no es del todo exacta. Por ejemplo, alguien que, no sé, vivía en la calle y de repente consiguió trabajo, y ese trabajo hace que esté por encima de la línea de la pobreza porque su salario es mayor a la canasta, bueno, no porque durante un mes tenga un buen trabajo va a dejar de ser pobre y va a dejar de vivir en la calle, tal vez. O todo lo contrario, no sé, alguien que tiene 3 propiedades, tal vez no tiene ningún ingreso justo un mes, lo cual hace que sus ingresos, bueno, estén por debajo de la línea de pobreza porque no tiene ingresos. Claro, para el INDEC esa persona sería pobre, pero todos entendemos que tiene 3 propiedades y qué sé yo, y que en realidad no es una persona pobre. Lo que tiene este tipo de medición es que es más volátil. La gente se vuelve pobre cuando durante mucho tiempo tiene bajos ingresos, y se vuelve rica luego de que durante mucho tiempo tenga buenos ingresos. Sin embargo, para el INDEC, con que tengas ingresos bajos ya por un par de meses, pasarías a ser pobre, ¿no? Entonces ahí está la distinción, ¿no? Que nosotros entendemos la pobreza como un stock, como la cantidad de cosas que tenés, y en todo el mundo se entiende la pobreza en las mediciones estadísticas como lo que ganás versus una canasta. Nada más. Pero una vez explicada ya la metodología estadística a partir de la cual se mide la pobreza, aún así hay muchos cuestionamientos sobre cómo mide la pobreza del INDEC acá en Argentina, porque bueno, llama la atención que haya bajado tan rápido. Y sobre eso vamos a discutir ahora, y nos vamos a basar en un estudio de Equilibra, que es una consultora económica que a mí me parece que hizo un estudio muy bueno. Así que bueno, les dejo el link del estudio en la descripción. Y si no se los dejé, háganme acordar. Un segundo. Mira, esto es lo que rinden las cuentas remuneradas, o sea, la cuenta en la que dejas la plata, como por ejemplo la de Mercado Pago, que te da rendimientos diarios, en las principales billeteras virtuales. Y como verás, la diferencia es tan grande que las que menos pagan te dan casi un tercio menos de rendimiento
que las que más pagan. Y esto ni siquiera es constante porque, por ejemplo, acá tenés cómo varió el rendimiento de cada billetera en la última semana. Y acá tenés también, por ejemplo, el rendimiento de los principales plazos fijos del país. Lo mismo, mucha diferencia entre bancos y a su vez también la variación en la última semana. Esta data y mucha más vemos en Daily Economics Pro, mi comunidad de Telegram donde paso información económica todos los días para que estés al tanto de lo que sucede de manera diaria en el país y donde te explico todo para que no estés a merced de lo que dice Twitter o de lo que dicen los noticieros. Tenemos vivos, yo analizo cuestiones que me piden los propios miembros, también tenemos resúmenes semanales, resúmenes mensuales y un montón de cosas más. A principios de marzo se van a abrir más cupos y cuesta 10.000 pesos por mes. Si te interesa puedes anotarte en el link que te dejo en la descripción o en el primer comentario fijado. Pero ten en cuenta que los cupos que voy a abrir son limitados y van a poder entrar al grupo por el orden en el que primero se anotaron a la lista. Así que conforme antes te anotes, te aseguras el cupo. Así que bueno, te dejo el link en la descripción o en el primer comentario fijado. Bueno, todos sabemos la discusión que se está dando ahora mismo sobre la inflación, ¿no? Resulta que la canasta a partir de la cual se realiza el índice de inflación es una canasta basada en una encuesta vieja que se hizo en 2004, o sea que refleja el tipo de consumo que tenía la gente en 2004. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, 2026, la gente ya tiene un consumo muy distinto, lo cual genera que lo que está reflejando el índice de inflación, o sea, lo que supuestamente aumentan los precios en promedio para todos, en realidad no es tan representativo porque está basado en consumos viejos que tenía la gente y no en consumos nuevos, actuales. Por poner un ejemplo todo, no sé, que los cassettes no aumenten de precio, eso hace que el índice de inflación dé más bajo, pero en la realidad a nosotros no nos importa. No vamos a percibir menos inflación porque los cassettes aumenten menos, porque nadie compra cassettes hoy en día. No estoy diciendo que en la medición de 2004 haya cassettes, porque honestamente no lo sé, pero es para que se entienda. Entonces necesitamos un índice más actualizado y para eso se proponía utilizar la encuesta que se hizo sobre los consumos de la gente en 2017. Se hizo una encuesta de ese año que está mucho más actualizada, ¿no? Entonces, la crítica que existe es, si vos medís la pobreza teniendo en cuenta los consumos de la gente más actualizados, como se lo tuvo en cuenta en 2017, y no teniendo en cuenta los consumos de 2004, eso te da que la inflación fue más alta y por lo tanto la pobreza es mayor que lo que refleja el índice que utiliza el INDEC hoy, basado en una encuesta de consumo vieja. Bueno, vamos a ver este estudio que básicamente nos va a sacar esta duda. Y voy a explicar todos los gráficos que andan dando vuelta a este estudio porque no todos tienen tanto sentido mirarlos, no todos son tan comparables. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver en la línea negra la medición actual de la inflación. Igual este gráfico llega solamente hasta mitad de 2025, no hasta el tercer trimestre de 2025 como nos mostró el Ministerio de Capital Humano, pero no importa, igual sirve para la comparación. Como vemos en la línea negra tenemos los datos de pobreza según cómo lo mide el INDEC, y en la línea gris tenemos si actualizamos por la nueva canasta, o sea, si actualizamos por un patrón de consumo que es un poco más representativo de lo que tenemos hoy. Y como vemos, lo interesante es que toda la línea de pobreza se desplaza hacia arriba. O sea, en general aumenta la pobreza en cualquier momento en el que la hayas medido. Y si tomamos esto como cierto, lo que quiere decir es que no es tan relevante la medición de la pobreza. O sea, simplemente lo que haría es desplazar la línea a partir de la cual se te considera pobre o no, según la comparación de esta con tu salario, más arriba, nada más. Entonces, más gente queda abajo de la línea. Pero de cara a realizar evaluaciones, que es para lo que sirve la medición de la pobreza, de la política económica o de la coyuntura económica, no te cambia mucho porque lo interesante de ver el número de pobreza no es tanto ver el valor en sí, si es 30 o si es 40%, sino que lo interesante es ver si cae o se aumenta. Esa es la gracia de la medición de la pobreza. Después, dónde pongas la vara y cuál sea el valor como tal de pobreza, no es lo más relevante. Entonces, que simplemente la línea se desplace hacia arriba no importa tanto, pero sí, igual como vemos, la diferencia entre la medición del INDEC y la medición con esta nueva canasta no es siempre la misma. Vemos que hay periodos donde la diferencia entre las dos líneas es menor y la diferencia entre las dos líneas es mayor. Y esto está explicado, yo creo, sobre todo por el aumento del dólar, porque por lo que yo estoy viendo acá en el gráfico, siempre hay más o menos la misma distancia entre los dos datos de pobreza, pero hay periodos donde se hace más corta esa distancia, disminuye. Y esos periodos son periodos de devaluaciones, donde el dólar aumentó mucho, como lo fue, por ejemplo, fines del gobierno de Macri. Vemos que ahí, durante fines del gobierno de Macri, inicios del gobierno de Alberto, la distancia entre las dos líneas se hace menor. Y lo mismo durante fines del gobierno de Alberto Fernández e inicios del gobierno de Milei. ¿Por qué las dos líneas de pobreza tienen menos distancia cuando el dólar aumenta? Bueno, porque cuando el dólar aumenta, lo que aumentan son los bienes. Alimentos, por ejemplo, o no sé, electrónica. Y en general los bienes tienen una ponderación menor
en el nuevo índice y una ponderación mayor en el viejo. Lo que quiere decir, al fin y al cabo, es que cuando aumentan los bienes, sube más la inflación con la medición vieja que con la medición nueva. Por lo tanto, sube más la pobreza con la medición vieja que con la medición nueva, y entonces las líneas se acercan. Pero posteriormente, luego de la devaluación, los bienes aumentan menos porque ya corrigieron por el aumento del dólar, y el dólar normalmente luego de una devaluación se queda relativamente quieto, pero el aumento que viene después son los servicios, ¿no? Que normalmente los gobiernos lo patean para después el aumento y no lo hacen todo junto. Lo van postergando y lo van administrando en el tiempo, y porque en general los servicios no siguen tanto al dólar, sino que su nominalidad va un poco separada del dólar, o por lo menos no tan relacionada como los bienes. Entonces, como primero aumentan fuerte los bienes, aquel índice que tiene una mayor ponderación de bienes, que es el viejo, refleja un mayor aumento de la inflación y por lo tanto de la pobreza, y luego se da al revés, ¿no? Después aumentan más los servicios que los bienes, y entonces el índice nuevo refleja mayor inflación y por lo tanto baja menos o aumenta más la pobreza. Y eso es lo que sucedió durante el gobierno de Milei. Durante el gobierno de Milei aumentó muy fuerte, mucho más de lo que aumentaría con la nueva encuesta, la pobreza, porque hubo una devaluación y una devaluación muy grande, y luego bajó mucho más rápido de lo que bajaría con la nueva medición la pobreza, porque aumentaron más los servicios y los bienes se mantuvieron más quietos. Esa es la explicación de que no simplemente haya una diferencia entre las dos series en toda la serie completa, sino a su vez que esa diferencia vaya disminuyendo o vaya aumentando según qué momento de la serie miremos. Pero sin embargo, acá no hay nada malo. O sea, las diferencias que aparecen en un momento luego se terminan compensando en otros momentos, y al fin y al cabo siempre hay un salto más o menos igual entre las dos series. Simplemente que bueno, justo el momento de Milei lo agarró en un momento en particular en el que las dos series se comportaron muy distinto, porque hubo cambios muy fuertes en la economía argentina, como por ejemplo una devaluación muy grande o una desinflación muy rápida. Pero acá yo no veo ningún problema, por lo menos a largo plazo. O sea, conforme pasa el tiempo, las dos series se van a ir acomodando como históricamente siempre lo estuvieron, aunque igual yo personalmente preferiría que se actualice y se utilice la de 2017 y no la anterior, la de 2004. Y una vez aclarado esto, y este es el gráfico que importa para hacer la comparación, porque en este gráfico tenemos que la metodología para medir la pobreza es exactamente la misma y simplemente cambia la encuesta, que es lo que yo entiendo que quería hacer el gobierno, pero después Equilibra, la consultora, utiliza otros gráficos para hacer una mejor medición de la pobreza, donde corrige, por ejemplo, que en la encuesta que utiliza el INDEC para saber cuántos salarios, o en realidad para saber qué nivel de salarios tenemos los argentinos, si cobramos mucho o si cobramos poco, normalmente, sobre todo en los salarios informales, cuando hay mucha inflación, la gente declara ganar menos de lo que realmente gana. O sea, la gente por lo general subdeclara. Y lo que se hace, por ejemplo, en este gráfico es corregir esa subdeclaración. Obviamente no de manera perfecta, se utilizan métodos estadísticos para más o menos saber cuánto es la subdeclaración, pero no se sabe con total certeza. Y entonces, una vez que vos corregís esa subdeclaración, te da que la pobreza es incluso más baja que la que está mostrando el INDEC hoy en día. E incluso si vos utilizás este método de la subdeclaración con la nueva encuesta, con la encuesta de 2017, te da que también la pobreza es menor a la que informa hoy el INDEC. Pero estas dos series no son comparables. ¿Por qué? Porque el INDEC no utiliza este método de corregir la subdeclaración. Así que este gráfico, si te lo encontrás, para mí no tiene mucho sentido verlo. El que para mí sí tiene un poco de sentido verlo, aunque tampoco es comparable, es este de acá. Este de acá lo que hace es agarrar la pobreza que te muestra el INDEC, que es la línea negra, y en la línea roja te muestra la pobreza según la encuesta nueva, con la subdeclaración, o sea, corrigiéndola también por esto de que la gente normalmente declara menos ingresos de los que tiene, pero a la vez le mete otra corrección más, que es una corrección que hace referencia al gasto en comida de restaurantes. ¿Por qué? Porque hoy el INDEC lo que hace es considerar al gasto en restaurantes como parte del gasto en comida, y esto lo mete en la canasta básica y en la canasta alimentaria incluso. Y es un método estadístico del que no voy a hablar porque si no el video se haría larguísimo al pedo, pero básicamente meter los restaurantes dentro del gasto que hace la gente en alimentos hace que la pobreza de menor, pero a su vez hace que la indigencia de mayor, pero la pobreza da menor. ¿Y cuál es el punto? Que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si vos querés medir la cantidad de alimentos mínimos que necesita la gente para no entrar en la desnutrición, no tendrías que meter los restaurantes, porque el restaurante no es eficiente económicamente para comer, y porque aparte yo creo que el consumo en restaurantes y el consumo en alimentos es muy distinto. El de restaurantes tiene más que ver con recreación, ¿no? O sea, con ir a un lugar a comer, a charlar y qué sé yo, y la comida es comida. Entonces, corrigiendo ese fenómeno que, bueno, simplemente se mide así, pero para mí se mide mal, te da que la pobreza sí que es bastante superior a hoy, 11 puntos por encima. Pero claro, de nuevo estas series no son comparables, porque acá no estamos comparando cómo mide la pobreza
el INDEC con la encuesta del 2004 contra lo mismo pero con la encuesta de 2017, que es el cambio que se está proponiendo. Acá la consultora Equilibra le está metiendo un montón de procedimientos estadísticos que no tienen nada que ver con la medición de pobreza que hace el INDEC, con lo que para mí estas dos series no son comparables, pero sí es interesante ver que la serie roja para mí es la que más representa el nivel de pobreza del país, porque representa mejor el patrón de consumo que tiene la gente, porque también corrige el fenómeno de la subdeclaración y porque a su vez también diferencia lo que es comprar comida normal de ir a un restaurante, que evidentemente no es lo mismo. Pero bueno, como conclusión en general lo que tenemos es que si a vos te parece que el número de pobreza no tiene tanto que ver con lo que ves en la realidad, es porque vos lo que ves en la realidad es la pobreza medida como stock, o sea, medida como la cantidad de cosas que tiene la gente, y la pobreza no se mide así, la pobreza se mide una canasta contra ingresos. Nada más. Y como segunda conclusión, es verdad que la canasta que está utilizando hoy el INDEC no es del todo representativa del patrón de consumo que tiene la gente, pero si utilizásemos una canasta más actualizada, que es lo que se está proponiendo, y no le metemos ningún otro método estadístico en el medio que no tiene nada que ver, la pobreza subiría, pero subiría siempre que la midas. Subiría de acá a muchos años atrás. ¿Por qué? Porque la canasta nueva, la de 2017, tiene bienes y servicios y ponderaciones que hacen que la inflación dé más alta. Entonces, como la inflación siempre da más alta con esa canasta, bueno, entonces la pobreza siempre sube más o baja menos, salvo en periodos muy concretos, pero posteriormente esos periodos donde no dan lo mismo las dos series se terminan corrigiendo, y justo a Milei le tocó gobernar en un periodo en el que las series no se comportan igual, pero eventualmente se termina corrigiendo. Así que no hay ningún problema en cómo se mide la pobreza, por lo menos respecto de los cambios que se están planteando. O por lo menos no hay ningún problema muy grave en el sentido de que no se están manipulando las estadísticas. Simplemente se está utilizando una metodología que no es perfecta. Y estaría buenísimo que el gobierno la cambie. Pero no que la cambie porque hoy esté manipulando los datos, sino que la cambie porque sería más representativa. Y punto. Espero te haya gustado este video. Suscríbete, que estamos por llegar a los 100.000 suscriptores, y compartírselo a tus amigos para que estén al tanto del nuevo dato de pobreza y de si realmente es representativo o no. Acordate que puedes anotarte a Daily Economics Pro, te lo dejo en la descripción. Ten en cuenta que hay cupos y que no van a entrar todos, así que es importante que te anotes rápido si quieres entrar. Muchas gracias a los miembros de Patreon por ayudarme a hacer esto posible, y también muchas gracias a los miembros de YouTube. Recuerden que tanto los miembros de Patreon como los de YouTube me pueden escribir al Instagram para unirse al grupo de WhatsApp. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si quieres donarme, puedes hacerlo a través de Cafecito o de Patreon, te los dejo los dos en la descripción, y como siempre, por último, te mando saludos.